¿Qué sucede cuando un simple vuelo de regreso a casa se convierte en una batalla de voluntades a 30.000 pies de altura? El aire en el puente de embarque estaba cargado de derecho. Y para la doctora Evelyn Reed, estaba a punto de convertirse en una tormenta de prejuicios disfrazados de política aérea. Una tripulación de vuelo, ebria por una pequeña pizca de autoridad, decidió hacer de una mujer negra su objetivo. La humillaron, la despidieron y se rieron a sus espaldas. Pensaron que ella era simplemente otra pasajera a la que podían obligar a guardar silencio. No podrían haber estado más equivocados porque, en su ciega arrogancia, pasaron por alto un detalle crucial. No estaban acosando a ningún pasajero. Estaban acosando a la única mujer que podía desmantelar todas sus carreras con una sola llamada telefónica. Las luces fluorescentes de la Terminal 3 del aeropuerto O'Hare de Chicago zumbaban con un zumbido indiferente, un sonido que la doctora Evelyn Reed había llegado a asociar con el mal necesario de los viajes modernos. Ella estaba volando de regreso a su casa en Washington, D.C., un vuelo corto que había hecho cientos de veces. Este viaje, sin embargo, fue diferente. No fue para una audiencia de un subcomité del Senado ni para una cumbre sobre política de transporte. Fue personal. Su madre, su roca, estaba en las etapas finales de una feroz batalla contra el cáncer. Y cada fin de semana que Evelyn no pasaba a su lado se sentía como un momento robado. Estaba vestida con ropa de viaje cómoda y discreta. Pantalones gris oscuro, un sencillo suéter de cachemira y unas prácticas bailarinas. El único indicio de su posición social era el bolso de cuero, bien hecho pero sin marca, que llevaba en el hombro y el elegante estuche para computadora portátil emitido por el gobierno que llevaba. Fue este caso, un equipaje de mano Tumi estándar que encajaba perfectamente en cada compartimento superior que había visto, el que se convirtió en la chispa que desató el fuego. El proceso de embarque del vuelo 1782 de Global Airways ya era un caos. El agente de la puerta, un hombre de unos 20 años llamado Mark Peterson, gritaba instrucciones con la importancia de un sargento de instrucción. Su etiqueta con nombre estaba ligeramente torcida y una leve capa de sudor brillaba en su frente. «Zona 4», gritó con la voz quebrada. «Ahora embarcamos solo en la zona 4. Si no está en la zona 4, por favor, aléjese de la puerta». Evelyn estaba en la zona 2, pero había esperado pacientemente a que se dispersara la multitud. Al acercarse al podio, presentó su tarjeta de embarque. Mark la escaneó, sus ojos pasando de la pantalla a ella y luego a su equipaje de mano. Una sonrisa, diminuta pero potente, se dibujó en sus labios. «Señora, voy a tener que pedirle que coloque su maleta en el calibrador», dijo, señalando la jaula metálica de la perdición junto al mostrador. Evelyn parpadeó. «Le aseguro que cabe. Es un equipaje de mano estándar. Política de la aerolínea», espetó, sin hacer contacto visual. «Tenemos un vuelo completo hoy. Necesitamos asegurarnos». Justo entonces, un hombre blanco con un traje arrugado pasó corriendo, sacando una maleta con ruedas visiblemente más gruesa y ancha que la de Evelyn. Mark asintió. «Que tenga un buen vuelo, señor». Luego volvió su atención a Evelyn. Su expresión. Endurecimiento. «El medidor, señora». Una furia silenciosa, fría y aguda, comenzó a irritar la compostura de Evelyn. Ella vio la jugada. La vio en la forma deliberada en que él ignoraba al hombre y la señalaba a ella. La vio en la forma en que sus ojos la descartaban como alguien que no merecía la cortesía de un simple por favor. Pero discutir en la puerta de embarque era una tontería. Solo causó una escena y retrasó a todos. Con un suspiro de paciencia practicada, se acercó al medidor y metió su bolso. Encajaba perfectamente, con espacio de sobra. Lo sacó y lo miró, con las cejas arqueadas en una pregunta silenciosa. El rostro de Mark se sonrojó. «De acuerdo», murmuró, sellando su tarjeta de embarque con una fuerza innecesaria. «Adelante». No sabía, no podía saber,
que la mujer que acababa de perfilar innecesariamente era la doctora Evelyn Reed, la administradora adjunta de la Administración Federal de Aviación. No sabía que toda su vida giraba en torno a garantizar la seguridad y la imparcialidad del mismo sistema que él estaba utilizando como arma. Al subir a la pasarela, Evelyn respiró hondo para centrarse. Esperaba que ese fuera el final. Era solo el principio. A bordo, el ambiente era una mezcla de aire viciado y sonrisas falsas. Encontró su asiento, el 12C, un asiento de pasillo en la sección Económica Plus. Mientras iba a colocar su maleta Tumi en el compartimento superior, una voz aguda interrumpió el ruido de la cabina. «Señora, ese compartimento está reservado». Evelyn se giró. Una azafata de pelo rubio recogido en un moño severo y una etiqueta con el nombre «Brenda» estaba de pie con los brazos cruzados. Su lápiz labial era un toque carmesí y su mirada era tan fría como las ventanas de la cabina. Esta era Brenda Miller, la azafata principal, una veterana con 20 años de experiencia que creía que el avión era su ladrón personal. ¿Reservado para quién?, preguntó Evelyn con calma. Para el exceso de primera clase y el equipo de la tripulación, dijo Brenda, con un tono que insinuaba que Evelyn era demasiado torpe para entender. Tendrás que encontrar espacio más atrás. Evelyn echó un vistazo al contenedor. Estaba completamente vacío. No hay nada aquí. Mi bolso cabrá fácilmente. No voy a repetirme, dijo Brenda, bajando la voz a un susurro amenazante y conspirativo. Encuentra espacio en la parte trasera del avión ahora. Una azafata más joven, Chloe Jensen, estaba cerca y observaba a su superior con una mezcla de admiración y miedo. Le ofreció a Evelyn una débil sonrisa de disculpa, pero no dijo nada. Su silencio es una forma de cumplimiento. La injusticia fue asombrosa. Obligar a un pasajero a guardar su bolso lejos de su asiento no era solo un inconveniente. Era una cuestión de seguridad y protección. Las bolsas podrían ser manipuladas o robadas. Lo más importante es que fue un acto deliberado de humillación selectiva. Evelyn conocía las reglas. En esta configuración del avión no existía un compartimento superior reservado para el exceso de pasajeros de primera clase. El equipo de la tripulación debía guardarse en compartimentos designados y marcados. Se trataba de pura ficción hecha de prejuicios. En lugar de intensificar la confrontación, Evelyn tomó una decisión calculada. Ella cumpliría por ahora. Caminó varias filas atrás, pasando por las miradas curiosas y compasivas de otros pasajeros, y encontró un espacio en un contenedor sobre la fila 25. Mientras caminaba de regreso a su asiento, escuchó a Brenda murmurarle a Chloe: «Algunas personas simplemente no entienden cómo funcionan las cosas». Compartieron una risa tranquila y burlona. Evelyn se acomodó en su asiento, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una ira lenta, ardiente y justa. Sacó su teléfono personal, no el del trabajo, y abrió una nueva nota. Ella escribió Global Airways 1782, OARDCA, asistente de vuelo principal Brenda Miller, agente de puerta Mark Peterson, reserva ilegal de espacio en el compartimento superior, fila 12, aplicación discriminatoria de la política de equipaje. Ella se abrochó el cinturón de seguridad. La tormenta había estallado y ahora ella estaba en el ojo de la misma. Y ella sabía con absoluta certeza que antes de que ese vuelo aterrizara, lo dirigiría directamente hacia el camino de las consecuencias. El avión rodó y despegó, una bestia pesada que se elevaba hacia el cielo gris de Chicago. A medida que ascendía a través de la capa de nubes, saliendo a la brillante e implacable luz del sol, la cabina se adaptó al ritmo familiar del vuelo. Para la mayoría de los pasajeros, era un momento para relajarse, leer o dormitar. Para Evelyn Reed, fue una clase magistral de agresión pasiva, orquestada por Brenda Miller. Comenzó el servicio de bebidas. Cuando Brenda llegó a la fila 12, atendió al hombre en el asiento de la ventana y a la mujer en el asiento del medio con una dulce sonrisa empalagosa. «¿Y qué puedo ofrecerle hoy,
señor. Otra ginger ale para usted, señora. Cuando llegó a Evelyn, la sonrisa desapareció. ¿Beber? Ella preguntó, con un tono plano. Tomaré un café, por favor. Negro, dijo Evelyn. Brenda frunció ligeramente el labio. Vertió el café caliente con descuido, derramando un poco en el platillo mientras se lo entregaba sin servilleta ni palabra. Fue un gesto mezquino, casi infantil, pero su intención era clara. Eres inferior. Una mujer mayor sentada al otro lado del pasillo en el 12D, que había presenciado todo el intercambio, se inclinó. Toma, querida, susurró, ofreciéndole a Evelyn una servilleta de su propia bandeja. Hay gente que olvida sus modales cuando se pone el uniforme. Se llamaba Eleanor Vance, una maestra jubilada de Arlington. Tenía un rostro amable y una mirada que no se perdía nada. Gracias, articuló Evelyn, dedicándole una sonrisa de agradecimiento. Eleanor asintió, una aliada silenciosa en la aséptica cabina. Una hora después del vuelo, Evelyn necesitaba ir al baño. Al levantarse, Brenda venía por el pasillo con una bolsa de basura. En lugar de detenerse para dejar salir a Evelyn, Brenda continuó, caminando, obligando a Evelyn a apretarse contra su asiento para evitar ser golpeada por la maleta abultada. Fue otro pequeño pero deliberado desaire. Evelyn decidió que ya había soportado suficiente. Los incidentes iniciales en la puerta de embarque y con el compartimento superior fueron claras violaciones. El acoso constante estaba creando un ambiente poco profesional y hostil. Era hora de seguir el procedimiento e intentar resolverlo con la sobrecargo, la azafata principal. Esperó a que Brenda terminara de recoger la basura y estuviera de pie en la cocina delantera. Evelyn se acercó a ella con calma. Disculpe, señorita Miller. Brenda se giró lentamente, con expresión de extrema molestia. ¿Qué ocurre ahora? Quisiera presentar una queja formal sobre su conducta y la del agente de la puerta de embarque en Chicago. Su negativa a dejarme usar el compartimento superior designado fue contraria a la normativa y su comportamiento ha sido poco profesional. Evelyn mantuvo la voz baja e incluso sin emoción. Brenda se rió. No fue un sonido agradable. Fue agudo y quebradizo. ¿Una queja conmigo? ¡Qué adorable! Usted. No me presente quejas, cariño. Puede escribir una carta a la empresa si quiere. Tienen un departamento entero para gente como usted. La condescendencia fue impresionante. Conozco el procedimiento, señorita Miller. El primer paso es abordar el asunto con el sobrecargo a cargo. Es decir, usted. Le pido que documente este incidente en su informe de vuelo. Documentaré que un pasajero del 12 se estaba causando problemas. Brenda respondió bruscamente, alzando la voz. Chloe, que estaba ordenando latas de bebidas, se quedó paralizada y miró al suelo. He sido todo menos causante de problemas, declaró Evelyn, mientras sus pacientes se veían peligrosamente delgados. Soy una pasajera de este avión que ha sido objeto de un trato discriminatorio. Y le pido, como azafata principal, que se ocupe de ello. No hay nada que abordar, dijo Brenda, dándole la espalda a Evelyn. Ahora, por favor, vuelva a su asiento antes de que llame al capitán. La amenaza flotaba en el aire. Para la mayoría de los pasajeros, la idea de que llamaran al capitán sería mortificante. Para Evelyn, era una oportunidad. Sí, dijo Evelyn, con la voz fría como el hielo. Creo que deberías llamar al capitán. Me gustaría mucho hablar con él. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Brenda. Había esperado que Evelyn se retirara. Cuando no lo hizo, la arrogancia de Brenda le exigió que cumpliera con su amenaza. Con un bufido, llamó a la puerta de la cabina. Se entreabrió y murmuró algo al primer oficial. Un momento después, la puerta se abrió del todo y apareció el capitán Robert Sterling. El capitán Sterling tenía unos 50 años, cabello canoso y la postura segura, casi arrogante,
de un hombre que había comandado aviones durante 30 años. Se consideraba el rey de su dominio, el árbitro final de todas las disputas. Miró el rostro indignado de Brenda y luego el tranquilo y sereno de Evelyn. ¿Hay algún problema?, preguntó, con una voz grave y autoritaria. Dirigió la pregunta no a Evelyn, sino a su azafata principal. Capitán, comenzó Brenda, con la voz cargada de victimismo fingido. Esta pasajera ha estado discutiendo desde que abordado. Ella se negó a seguir instrucciones sobre su equipaje y ahora está aquí arriba haciendo acusaciones infundadas contra mi tripulación. Los ojos del capitán Sterling se posaron en Evelyn. Era una mirada que ella conocía bien, una mirada paternalista y desdeñosa que la evaluaba y la encontraba deficiente. No vio a ningún alto funcionario del gobierno. Vio un problema que había que solucionar. Señora, dijo, sin siquiera preguntarle su versión de los hechos. Confío en mi tripulación. Brenda es una de las mejores. Si dice que hay un problema, hay un problema. Tenemos una política de tolerancia cero con la interferencia de los pasajeros en las tareas de la tripulación. Necesito que regrese a su asiento y se abstenga de causar más disturbios durante el resto del vuelo. ¿Quedó claro? La inflexibilidad de su tono, la total falta de curiosidad por la verdad, fue el último clavo en su ataúd profesional. Acababa de cometer el mayor error de su carrera. No solo no había investigado una queja creíble de un pasajero, sino que se había aliado activamente con su tripulación en un caso evidente de mala conducta, haciéndose así cómplice. Evelyn le sostuvo la mirada. Todo el fuego que sentía en su interior se había enfriado hasta convertirse en algo más duro, algo absoluto. Ya no se trataba solo de mala educación. Se trataba de un fallo catastrófico de mando y una grave negligencia en el cumplimiento del deber. Capitán Sterling, dijo con voz tranquila, pero con el peso de un yunque. Lo tenemos clarísimo. Ella se giró sin decir otra palabra y regresó a su asiento. Se sentó, con las manos firmes y su mente ya moviéndose kilómetros por delante del avión. Ella sabía exactamente las reglas que acababa de violar. Ella conocía los estatutos precisos que regían la conducta de la tripulación y la responsabilidad del capitán. Y ella sabía exactamente a quién iba a llamar en el momento en que las ruedas tocaron el suelo en Reagan National. Brenda y el capitán Sterling intercambiaron una mirada triunfante. Habían puesto a la mujer presuntuosa en su lugar. Creían que habían ganado. Ellos estaban feliz y trágicamente inconscientes de que acababan de perderlo todo. El descenso a Washington, D.C. fue suave. Los lugares familiares aparecieron a través de la ventana. El río Toico, el monumento a Washington, el Pentágono. Para los demás pasajeros, significó el final de un viaje. Para Brenda Miller y el capitán Robert Sterling, fue el preludio de un ajuste de cuentas. Mientras el avión se dirigía hacia la puerta, Brenda hizo su último y alegre anuncio. En nombre de Global Airways y de toda esta tripulación de vuelo, nos gustaría darle la bienvenida a Washington, D.C. Por favor, permanezca sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el capitán haya apagado la señal del cinturón de seguridad. Pasó junto a la fila de Evelyn, con una sonrisa satisfecha y engreída adornando su rostro. Ella había ganado. El pasajero había sido silenciado. En el momento en que el sonido resonó en la cabina, indicando que era seguro moverse, Evelyn permaneció sentada. Los demás pasajeros comenzaron a levantarse, agarrando sus maletas. El hombre que estaba en el asiento del medio a su lado pasó junto a ella y dijo cortésmente, «Disculpe». Evelyn metió la mano en su bolso y sacó su segundo teléfono. Era un dispositivo negro anónimo, pero era una línea cifrada directa a los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos. Brenda y Chloe se posicionaron en la puerta delantera para despedirse de los pasajeros. El capitán Sterling había abierto la puerta de la cabina, listo para recibir el habitual agradecimiento por el vuelo de parte de los viajeros que desembarcaban. Eran una imagen de calma profesional. Evelyn se desplazó por sus contactos y presionó un nombre.
no una línea directa ni un número de servicio al cliente. Ella presionó la línea directa con Michael Whitaker, el administrador jefe de la Administración Federal de Aviación, su jefe. Contestó al segundo timbre. Evelyn, su voz era cálida. Pensé que estabas en el aire. Acabo de llegar a Reagan, Michael, dijo Evelyn con voz perfectamente serena, pero con una inconfundible dosis de autoridad que hizo que la amable profesora Eleanor, que seguía sentada al otro lado del pasillo, lo mirara con repentina e intensa curiosidad. Bien. ¿Cómo está tu madre? Tranquilo, gracias por preguntar. Pero no es por eso que te llamo a esta línea. Estoy en el vuelo 1782 de Global Airways desde ORE. Hubo una pausa. Michael sabía que Evelyn solo usaba esa línea para asuntos oficiales urgentes. ¿Qué ha pasado? Necesito que hagas algo por mí de inmediato, dijo Evelyn, bajando un poco la voz, volviéndose más cortante y precisa. Los pasajeros de su fila ya se habían ido, dejándole un pequeño espacio. Necesito que contactes con el centro de operaciones de Global Airways y que retengan a toda la tripulación del vuelo 1782 en la puerta de embarque, tanto a la tripulación de vuelo como a la de cabina. No deben ser liberados para su siguiente asignación. También quiero que el supervisor de la oficina de campo de la FAA del aeropuerto me reciba en la puerta C-34. Ahora, el otro lado de la línea de Michael se quedó en silencio por un instante. Conocía a Evelyn. No era propensa al drama ni a las reacciones exageradas. Para que ella hiciera una petición así, algo grave había ocurrido. Dalo por hecho, dijo. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? La mirada de Evelyn se dirigió hacia la parte delantera del avión, donde Brenda ahora se reía de algo con primer oficial. Múltiples violaciones flagrantes del Código de Regulaciones Federales, dijo Michael. Y ahora su voz era lo suficientemente alta como para que Chloe, la auxiliar de vuelo junior, la oyera. La sonrisa de Chloe se congeló en su rostro. Evelyn continuó, deletreándolo como una sentencia de muerte. Específicamente, el título 14, parte 121, sobre interferencia de la tripulación y regulaciones de servicio al pasajero, y posibles violaciones del título 49 del Código de los Estados Unidos en materia de derechos civiles. El capitán se llama Robert Sterling. La auxiliar de vuelo principal es Brenda Miller. Invoco mi autoridad como administradora adjunta para ordenar su inmovilización inmediata, a la espera de una investigación completa. Al oír las palabras administradora adjunta, Chloe Jensen palideció. Su sangre se convirtió en agua helada. Miró del teléfono en la mano de Evelyn al rostro inconsciente de Brenda y luego de vuelta. Las piezas comenzaron a encajar en su mente con el horrible sonido de una guillotina deslizándose en su lugar. Tiró frenéticamente de la manga de Brenda. Brenda, siseó, con los ojos muy abiertos. Con terror. ¿Qué pasa?, espetó Brenda, irritada por la interrupción. Chloe no pudo hablar. Simplemente señaló con un dedo tembloroso el asiento 12C. Brenda siguió su mirada y vio a Evelyn, todavía al teléfono, mirándolas directamente. Su expresión ya no era la de una víctima. Era el rostro de pura autoridad. Evelyn terminó su llamada. Informaré al supervisor de campo yo misma. Gracias, Michael. Colgó y guardó el teléfono con calma en su bolso. El mundo pareció detenerse para Brenda Miller. Administradora adjunta. El título resonó en su cabeza. La FAA. Acababa de pasar 2 horas atormentando, acosando y menospreciando a una mujer que era, en esencia, una de las figuras más poderosas de toda la industria de la aviación estadounidense. La mujer que no solo podía hacer que la despidieran, sino que podía asegurarse de que nunca más volviera a vestir un uniforme de auxiliar de vuelo en ninguna aerolínea. En ningún lugar. Miró al capitán Sterling, que estaba apoyado en el marco de la puerta de la cabina, con una sonrisa aún en su rostro. La sonrisa vaciló. Al ver el pánico absoluto en los rostros de Brenda y Chloe, preguntó: ¿Qué les pasa a ustedes dos? Pareces haber visto un fantasma.
rió entre dientes. ¿Peor?, susurró Brenda, palideciendo. Mucho, mucho peor. Evelyn se puso de pie. Caminó las 20 filas hasta la parte trasera del avión para recuperar su equipaje de mano, donde Brenda la había obligado a guardar. Cada paso era deliberado. Los pocos pasajeros que quedaban la observaban, percibiendo el cambio de mando. Al regresar a la parte delantera, la pasarela ya estaba enganchada y el desembarque había comenzado en serio. Se detuvo al llegar a la cocina, con el equipaje en la mano. Miró a Brenda y luego al capitán Sterling. No alzó la voz. No hacía falta. Capitán Sterling, señorita Miller, dijo con voz tranquila y demoledora. Según mi conversación con el administrador de la FAA, usted y toda su tripulación permanecerán en este avión hasta que los reciba el gerente de la estación del aeropuerto y representantes de mi oficina. Quedan todos oficialmente en tierra. No se alejen de esta puerta. Espero que quede claro. Capitán Sterling se quedó boquiabierto. La arrogancia, la confianza, la arrogancia, todo se evaporó en un instante, reemplazado por un horror espantoso y creciente. Miró a la modesta mujer del suéter gris. Por primera vez, la vio de verdad. Vio el poder que había mantenido oculto, la autoridad que él había rechazado con tanta arrogancia. Brenda Miller parecía a punto de vomitar. Su lápiz labial carmesí de repente lució estridente contra su piel ahora pálida. El arrepentimiento instantáneo no fue solo un pensamiento. Fue una sensación física, desgarradora, desastrosa. No solo habían cometido un error. Se habían suicidado profesionalmente. Evelyn se dio la vuelta y bajó del avión, entrando en la pasarela sin mirar atrás. El karma duro apenas comenzaba a caer. La pasarela de la puerta C-34 ya no era un simple pasillo. Se había convertido en una arena. Al salir Evelyn del avión, no la recibió la multitud habitual de viajeros, sino 3 personas que se apartaban de la multitud con un inconfundible aire de importancia. El primero era un hombre de aspecto acosado con traje de Global Airways, con la corbata ya aflojada. Era David Chen, el gerente de la Estación Nacional Reagan de la aerolínea. Su rostro era una máscara de ansiedad. Claramente acababa de recibir la llamada más aterradora de su carrera desde la sede corporativa. A su lado estaban 2 personas cuyos impecables trajes oscuros y semblantes serios gritaban gobierno federal. Un hombre y una mujer. El hombre era James O'Connell, el supervisor de la oficina de campo de la FAA para Reagan. Era un investigador veterano con reputación de ser minucioso e inquebrantable. Reconoció al doctor Reed de inmediato. Administrador Reed, dijo, dando un paso al frente y extendiendo la mano. Vinimos en cuanto recibimos la llamada de la oficina del administrador Whitaker. Soy O'Connell. Soy el agente Davis. James, gracias por la pronta respuesta, dijo Evelyn, estrechándole la mano. Su tono era ahora de negocios. El cansado viajero se había ido, reemplazado por el administrador adjunto. David Chen, el gerente de la estación, prácticamente se adelantó. El doctor asintió. En nombre de Global Airways, lo siento muchísimo. No sé qué pasó en ese vuelo, pero le aseguro que cooperaremos plenamente. Esto es inaceptable. Lo es, señor Chen, dijo Evelyn con frialdad. Su cooperación no es opcional. He dado instrucciones a mi oficina para que retengan a la tripulación. ¿Siguen a bordo? Sí, señora, balbuceó Chen. Les dije que no se movieran. Están esperando. Dentro del avión, el ambiente era de furia. El último pasajero había desembarcado, dejando a la tripulación sola en un silencio ensordecedor. Brenda Miller estaba sentada en uno de los asientos plegables, con la cabeza entre las manos, murmurando, «Dios mío, Dios mío». Chloe Jensen lloraba a mares, acurrucada en un rincón de la cocina. Los otros 2 auxiliares de vuelo estaban pálidos y confundidos, intentando obtener respuestas de una Brenda conmocionada. El capitán Sterling se quedó paralizado junto a la puerta de la cabina,
con la mente acelerada. Administrador adjunto, era imposible. Un funcionario político de ese rango, volando en clase comercial en clase turista plus, vestía con tanta normalidad. Había calculado tan mal que parecía un sueño. Había construido una carrera de 30 años sobre su reputación, su historial impecable, su mando, y lo había echado todo a perder en una conversación de 5 minutos porque era demasiado arrogante para escuchar la queja de un pasajero. La puerta de la pasarela se abrió. David Chen entró primero, con el rostro sombrío. Le siguieron los investigadores de la FAA, O'Connell y Davis. Capitán Sterling, dijo O'Connell, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Soy James O'Connell de la FAA. Necesito que usted, su primer oficial y toda la tripulación de cabina recojan sus pertenencias. Serán escoltados a una sala de operaciones para declaraciones preliminares. Sterling tragó saliva con dificultad. Esto es un malentendido. Para eso están las investigaciones, respondió el capitán O'Connell rotundamente. Para aclarar malentendidos. Sus registros de vuelo, por favor, y el informe de discrepancias de la cabina. Brenda miró hacia arriba. Sus ojos estaban enrojecidos y suplicantes. Por favor, hubo un error. Pensé que era la agente Davis, una mujer sensata de unos 40 años. La interrumpió. Señorita Miller, tendrá la oportunidad de dar su declaración completa. Ahora mismo, su única tarea es obedecer en silencio. La autoridad en la cabina había cambiado tan completamente que era palpable. La tripulación que horas antes tenía todo el poder sobre los pasajeros ahora estaba impotente. Los sacaron de su propio avión como si fueran sospechosos. Sus rostros eran una mezcla de miedo, confusión, para Brenda y el capitán, puro terror. Mientras caminaban por el puente de embarque, vieron al doctor Reed parado a un lado, hablando en voz baja con el gerente de la estación. Ella ni siquiera los miró. Para ella, ya no eran personas. Eran un expediente. La caminata hasta el centro de operaciones del aeropuerto fue una caminata de vergüenza. Los empleados de la aerolínea en los pasillos de la terminal se detuvieron y miraron fijamente mientras la tripulación uniformada era escoltada por agentes federales. Los rumores ya estaban circulando a la velocidad de la luz. En una habitación estéril y sin ventanas, los separaron. El capitán Sterling fue llevado a una sala de entrevistas y Brenda a otra. A Chloe y a los otros 2 auxiliares de vuelo se les dijo que esperaran. O'Connell comenzó con Sterling. Capitán, quiero que me cuente el vuelo desde el momento en que lo llamaron para salir de la cabina para abordar un problema con un pasajero. Sterling, con la confianza destrozada, intentó presentar sus acciones de la mejor manera posible. Mi sobrecargo me informó de un pasajero que se estaba comportando de manera difícil. Salí para calmar la situación. Escuché a mi tripulación. Tomé una decisión para mantener el orden y le ordené a la pasajera que regresara a su asiento. ¿Le preguntaste a la pasajera su versión de los hechos? O'Connell preguntó, con su bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. Yo Brenda he estado conmigo durante años. Confié en su evaluación. Entonces no le pidió directamente a la pasajera, la doctora Reed, que describiera los acontecimientos que llevaron a su queja. No, sentí que lo manejaron. Conoce el título 14 CFR parte 21.547, que hace al piloto al mando directamente responsable del cumplimiento de todas las regulaciones y de la seguridad y la correcta realización del vuelo. O'Connell preguntó. Por supuesto que lo soy. ¿Y conoce las prohibiciones explícitas del Departamento de Transporte contra las prácticas discriminatorias por parte del personal de las aerolíneas? Sterling permaneció en silencio. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Él simplemente nunca pensó que esto podría aplicarse a él. En la habitación de al lado, la entrevista de Brenda Miller fue un completo colapso. Ella alternaba entre el llanto histérico, culpar a Chloe por no advertirle y tratar de pintar a Evelyn como una pasajera agresiva y con derecho. Ella solo buscaba pelea desde el momento en que subió.
Brenda sollozó ante el agente Davis. Esa bolsa. Y luego me exigió que presentara una denuncia. Señorita Miller, hablemos del compartimento superior de la fila 12. Dijo la agente Davis con voz tranquila. Le dijiste al doctor Reed que estaba reservado para el desbordamiento de primera clase. ¿Es esa la política estándar de Global Airways para este tipo de aeronave? Bueno, no oficialmente, pero lo hacemos en vuelos completos para asegurarnos. Entonces, tergiversó la política de la aerolínea ante una pasajera para negarle el acceso al espacio de almacenamiento al que tenía derecho. La cara de Brenda se arrugó. Cometí un error y luego usted se negó a documentar su queja en su informe oficial y en su lugar trajo al capitán para intimidarla. ¿Es eso correcto? Cada pregunta era una nueva pala de tierra sobre la tumba de su carrera. El arrepentimiento instantáneo que sintió en el avión ahora se estaba transformando en la lenta y agonizante comprensión del alcance total de las consecuencias. Esto no fue un tirón de orejas. Esta fue una ejecución profesional. Mientras tanto, Chloe Jensen estaba dando su declaración. Aterrada y viendo que su naciente carrera estaba a punto de ser incinerada, eligió el único camino que podía llevarla a la salvación, la verdad completa y honesta. Ella detalló todo, desde el comportamiento de los agentes de la puerta que había escuchado hasta los comentarios de Brenda sobre personas como usted, la deliberada negligencia en el servicio de café, el bloqueo del pasillo y el total rechazo por parte del capitán a las preocupaciones de Evelyn. Ella confirmó que el compartimento superior estaba vacío y que la afirmación reservada de Brenda era una invención. Mientras se tomaban las declaraciones preliminares, Evelyn estaba en la oficina del gerente de la estación en una conferencia telefónica con Michael Whitaker y el jefe del departamento legal de Global Airways, quienes habían sido puestos en acción. Esto no es solo un problema de conducta de los empleados, afirmó Evelyn, con su voz resonando con fría furia a través del altavoz del teléfono. Este es un fallo sistémico. Su agente de puerta se dedicó a elaborar perfiles claros. Su principal asistente de vuelo participó en una campaña sostenida de acoso y discriminación. Y su capitán, el piloto al mando, habilitó y validó activamente este comportamiento, fallando en sus deberes más básicos. Esta tripulación se sentía intocable. Mi pregunta para Global Airways es ¿por qué? El silencio al otro lado de la línea estaba cargado con el peso de inminentes multas multimillonarias y una pesadilla de relaciones públicas de proporciones épicas. El karma duro apenas estaba comenzando. Ya no recaía solo sobre unos cuantos individuos, sino sobre toda la corporación. Los días que siguieron al incidente del vuelo 1782 fueron una confusión de investigación intensa y metódica. La doctora Evelyn Reed se abstuvo de supervisar los detalles del caso para evitar un conflicto de intereses y entregó las riendas a un colega de confianza de la Oficina de Seguridad y Protección de Materiales Peligrosos de la FAA. Pero su sombra se cernía enorme sobre todo el asunto. El mensaje desde arriba fue claro. No deje ninguna piedra sin mover. El primer dominó que cayó fue Mark Peterson, el agente de la puerta. Los investigadores obtuvieron las imágenes de las cámaras de seguridad del área de embarque del aeropuerto O'Hare. El video fue condenadamente claro. Mostró el bolso de Evelyn y luego mostró al hombre con el bolso con ruedas mucho más grande pasando rápidamente. Junto con el testimonio de otros pasajeros que habían estado en la fila de embarque, fue un caso claro de aplicación discriminatoria. En 48 horas, Global Airways lo despidió. Su carrera en la industria aérea terminó antes de empezar. El núcleo de la investigación, sin embargo, se centró en el capitán Sterling y Brenda Miller. Los investigadores de la FAA, dirigidos por James O'Connell, fueron implacables. Sacaron los archivos personales de toda la tripulación. Lo que encontraron en el expediente de Brenda Miller fue una bomba. En los últimos 10 años se habían presentado 12 quejas informales de pasajeros contra ella. 8 de ellos pertenecían a minorías raciales. Todas las quejas siguieron un patrón similar. Grosería, desdén, políticas mal entendidas y una actitud generalmente hostil.
El procedimiento interno de Global Airways había sido asesorarla, un eufemismo para una breve conversación con un gerente local, después de lo cual la queja fue enterrada. Nunca habían intensificado el problema ni identificado el patrón claro de comportamiento discriminatorio. Habían protegido a su veterano empleado a expensas de sus pasajeros. Este descubrimiento transformó el caso de un incidente aislado en un patrón de negligencia corporativa. El equipo de O'Connell también contactó a los pasajeros del vuelo 1782. Encontraron a su testigo estrella en Eleanor Vance, la maestra jubilada. Eleanor, con su claro sentido de la justicia, proporcionó un relato cronológico detallado de las agresiones de Brenda. Ella trató a esa pobre mujer como basura desde el momento en que subió a bordo. Eleanor le contó al agente Davis por teléfono. El café, la forma en que bloqueaba el pasillo, era como un matón de patio de escuela. Y el capitán simplemente salió pavoneándose. La miró y se puso del lado de su empleada. Ni siquiera le preguntó al doctor Reed qué había sucedido. Yo estaba justo allí. Lo vi todo. Su testimonio fue oro. Como testigo creíble de terceros sin nada que ganar, su relato corroboró cada detalle de las declaraciones de Evelyn y Chloe Jensen. Para el capitán Robert Sterling, la investigación fue una dolorosa disección de su propia arrogancia. Los investigadores revisaron sus registros de vuelo, su historial de entrenamiento y sus evaluaciones de desempeño anteriores. Sobre el papel, era un piloto ejemplar. Tenía un historial de seguridad perfecto. Pero las transcripciones de la entrevista revelaron a un hombre tan aislado de su propia autoridad que había perdido la capacidad de ser objetivo. En su segunda entrevista, más formal, O'Connell lo presionó mucho. Capitán, usted es la autoridad final en esa aeronave. Su principal deber es la seguridad de cada persona a bordo. Un pasajero presentó una denuncia creíble de acoso a su tripulación, y su respuesta fue amenazar al pasajero. ¿Cómo concilias esto con tus obligaciones? Cometí un error de juicio, dijo Sterling con voz ronca. La arrogancia desapareció hace tiempo, reemplazada por el tono cansado de un hombre derrotado. Debería haber hablado con ella directamente. Fue más que un error de juicio, capitán, replicó O'Connell. Fue una negligencia en el cumplimiento del deber. Permitiste que un ambiente hostil persistiera en tu aeronave. Usted no investigó ni cumplió con las normas que juraba hacer cumplir. Al ponerse del lado de la señorita Miller sin cuestionarla, usted se convirtió en un participante activo en sus acciones discriminatorias. El desenlace de Brenda Miller fue aún más dramático. Frente a la montaña de pruebas en su contra, las 12 denuncias previas, el testimonio de Chloe, la declaración de Eleanor Vance y la mirada impasible de la FAA, sus defensas se derrumbaron. Contrató a un abogado que le aconsejó que dejara de hablar, pero el daño ya estaba hecho. Sus intentos de mentir y evadir el tema en su declaración inicial habían destruido su credibilidad. Ella se convirtió en una paria. Su compañera de vuelo, Chloe, era ahora el testigo clave de la fiscalía. Su propia aerolínea, viendo la enorme responsabilidad que representaba, la ofreció como sacrificio. El equipo legal de Global Airways entró en pánico total. Sabían que esto era una catástrofe. El patrón de quejas ignoradas fue una bomba de tiempo legal que la doctora Evelyn Reed acababa de detonar. Comenzaron a prepararse para las consecuencias inevitables, que sabían que serían graves. Mientras tanto, Evelyn estaba junto a la cama de su madre en una habitación tranquila del Hospital Johns Hopkins. Sostuvo la frágil mano de su madre, el pitido estéril de las máquinas, un marcado contraste con el caos que había desatado. Su madre, incluso en su estado de debilidad, vio la tensión en el rostro de su hija. «Llevas el peso del mundo, Eve», susurró. «Solo una pequeña parte, mamá», respondió Evelyn, forzando una sonrisa. «¿Hiciste lo correcto?» Evelyn pensó en la mirada de suficiencia de Brenda y en el gesto de desdén del capitán Sterling. Pensó en todas las personas que se parecían a ella,
que se enfrentaban a esas pequeñas y grandes indignidades a diario sin poder defenderse. Pensó en las 12 quejas previas contra Brenda Miller que no llevaron a nada. En otras 12 personas que fueron humilladas y luego ignoradas. Sí, mamá, dijo Evelyn con voz firme. Hice lo correcto. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Michael Whitaker. Decía, Junta de investigación programada para la semana que viene. El CEO de Global Airways solicita una reunión. Están aterrorizados. El karma ya no se limitaba a contraatacar. Estaba llevando a cabo una demolición a gran escala. El desenlace estaba casi completo. Solo faltaba la sentencia final y aplastante. La Junta de Investigación fue un evento formal y estéril celebrado en una sala de conferencias en la sede de la FAA en Washington, D.C. No era un tribunal de justicia, pero en el mundo de la aviación, sus veredictos eran igual de definitivos. Presidían la reunión 3 altos funcionarios de la FAA. El capitán Robert Sterling y Brenda Miller estaban allí con sus abogados. Representantes de la alta dirección y el departamento legal de Global Airways ocupaban una fila entera de sillas, con rostros sombríos. Chloe Jensen estaba presente como testigo. Evelyn Reed no estaba en la sala, pero su presencia se sentía en cada palabra pronunciada. Las pruebas se presentaron metódicamente: el video de la puerta de embarque, el manifiesto de pasajeros, el expediente personal condenatorio de Brenda Miller y las declaraciones juradas de Eleanor Vance y Chloe Jensen. El caso era abrumador. El veredicto se produjo rápidamente. El destino de Brenda Miller era definitivo. La Junta la encontró culpable de falta profesional grave, poner en peligro el bienestar de los pasajeros al crear un entorno hostil y reiteradas violaciones de las leyes federales contra la discriminación. La FAA revocó su certificación de auxiliar de vuelo de forma permanente. Fue incluida en la lista negra de por vida para trabajar en cualquier aerolínea con sede en EU o afiliada. Tenía 48 años y la única carrera que había conocido se había esfumado. El capitán Robert Sterling se enfrentó a un juicio devastador similar. La Junta lo declaró culpable de negligencia en el ejercicio de su autoridad de mando, incumplimiento de las regulaciones federales y permisión de conducta discriminatoria por parte de su tripulación. Su licencia de piloto de transporte aéreo, la cúspide de la carrera de un piloto, fue suspendida durante 5 años. Para un piloto de 58 años, una suspensión de 5 años era una sentencia de muerte para su carrera. Ninguna aerolínea importante volvería a contratar a un piloto de 60 años con una mancha tan negra en su historial. Sus 30 años de vuelo, su orgullo, su salario de 6 cifras, todo se desvaneció. Chloe Jensen, gracias a su cooperación plena e inmediata, recibió una sentencia mucho menor. Su licencia fue suspendida por tras 90 días. Tuvo que someterse a una capacitación intensiva sobre las regulaciones de derechos civiles y la desescalada de conflictos. Recibió una segunda oportunidad, pero la lección quedó grabada en su memoria para siempre. Sin embargo, el ajuste de cuentas no se detuvo con los individuos. El verdadero karma duro recayó directamente sobre Global Airways. 2 semanas después de la Junta de Investigación, la FAA anunció sus sanciones oficiales contra la aerolínea. Global Airways recibió una multa de $27,50 millones, una de las multas más altas jamás impuestas por infracciones regulatorias de esta naturaleza. La multa no se limitó al incidente del vuelo 1782, sino a la omisión sistemática y deliberada de la aerolínea para abordar el patrón de conducta discriminatoria de sus empleados. Como lo demuestran las quejas encubiertas contra Brenda Miller. La FAA también emitió un decreto de consentimiento de gran alcance. Global Airways se vio obligada a revisar por completo sus programas de capacitación en servicio al cliente y DEI, diversidad, equidad e inclusión desde cero. El nuevo programa de capacitación tuvo que ser diseñado y aprobado por la FAA, específicamente por un equipo de la oficina de la doctora Evelyn Reed.
También se les exigió implementar un nuevo sistema transparente de quejas con supervisión directa de la FAA durante un periodo de 3 años para garantizar que ninguna queja de pasajeros volviera a perderse o ignorarse. La historia, inevitablemente, se filtró a la prensa. Se convirtió en un escándalo nacional. Discriminación a 30.000 pies. El subadministrador de la FAA, en la mira durante un vuelo, acaparó titulares. El precio de las acciones de la aerolínea se desplomó un 15% en una sola semana, borrando más de $1.000 millones en valor de mercado. El director ejecutivo fue llevado ante un comité del Congreso, donde fue criticado públicamente por la cultura tóxica de su empresa. 3 meses después, bajo una inmensa presión de la junta directiva, se vio obligado a dimitir. Las consecuencias en la vida personal de Brenda y Robert fueron igual de brutales. Brenda Miller, incapaz de encontrar trabajo en su sector, tuvo que vender su apartamento. Terminó trabajando como cajera en una tienda de descuento, con la amargura grabada en su rostro. El lápiz labial carmesí había desaparecido, reemplazado por una mueca permanente. De vez en cuando veía aviones de Global Airways sobrevolando y se sentía consumida por una rabia sin salida. Había acosado a un pasajero, y al hacerlo, había destruido su propia vida. La caída en desgracia del capitán Robert Sterling fue aún más profunda. El respeto que había infundido durante décadas se desvaneció de la noche a la mañana. Sus amigos en la industria se distanciaron de él. Su esposa, acostumbrada a un estilo de vida lujoso, lo abandonó al cabo de un año. Perdió su casa en un suburbio adinerado y terminó viviendo en un pequeño apartamento, trabajando como administrador del inventario de un proveedor de autopartes. El hombre que una vez comandó una maravilla de ingeniería de 100 toneladas por los cielos ahora pasaba sus días contando bujías y pastillas de freno. Un fantasma del hombre que solía ser. Un año después, la doctora Evelyn Reed anunció en un podio una nueva iniciativa de la FAA llamada el programa Fly with Dignity, resultado directo del escándalo de Global Airways. Exigía regulaciones más claras y una aplicación más estricta de la ley contra la discriminación en todas las aerolíneas estadounidenses. Su madre falleció pacíficamente unos meses después del incidente, pero Evelyn había canalizado su dolor hacia su trabajo, impulsada por un propósito renovado. No había actuado por venganza personal. Había actuado por obligación profesional. Había visto una podredumbre en el sistema que había jurado proteger y la había extirpado con precisión quirúrgica. El karma que había golpeado a Brenda Miller, al capitán Sterling y a Global Airways no era místico ni mágico. Era procesal. Era regulatorio. Era la simple, brutal y profundamente satisfactoria consecuencia de acosar a la persona equivocada en el día equivocado y descubrir que esa persona tenía el poder de derrumbar todo tu mundo. 2 años. En el gran esquema de la historia de la aviación, 2 años son un abrir y cerrar de ojos. Es el tiempo que tarda en desarrollarse un nuevo sistema de aviónica o en que una librea recién pintada empiece a mostrar signos de desgaste. Pero para las personas cuyas vidas fueron alteradas irrevocablemente por el vuelo 1782 de Global Airways, 2 años fueron una eternidad, un abismo que separaba una vida que era de una vida que es. El ajuste de cuentas había sido rápido, pero sus ecos perduraban, dando forma a los momentos tranquilos y paisajes desolados de sus nuevas realidades. Para Brenda Miller, la realidad era el incesante pitido de una caja registradora y el empalagoso aroma a limpiador de pisos en un megamercado en un gris centro comercial suburbano. Sus movimientos eran mecánicos, su rostro, una máscara permanente de agria resignación. El impecable uniforme autoritario había desaparecido, reemplazado por un polo de poliéster barato y desproporcionado de un horrible tono azul. El poder que una vez ejerció sobre un público cautivo de cientos de personas se redujo a pedir papel o plástico a clientes que apenas le hacían contacto visual. Un martes por la tarde, una mujer colocó una almohada de viaje y un cojín cervical en la cinta transportadora. Era joven, vibrante y vestía el uniforme de una aerolínea rival.
Vuelo de larga distancia a Tokio esta noche, dijo la joven azafata con una sonrisa cansada pero emocionada. Aprovisionándome. Las manos de Brenda se congelaron sobre el escáner. Por un momento, volvió a la cocina. El zumbido de los motores, una canción familiar, el aroma a combustible de avión, un perfume reconfortante. Recordó. La emoción del despegue, la camaradería de la tripulación, esa que se reía de sus chistes, la sensación de importancia. Una oleada ardiente y ácida de rabia y autocompasión la invadió. No era justo. Había dedicado 20 años de su vida a ese trabajo. Se le había dado bien. La habían respetado. Incluso la habían temido. Serán $1947, murmuró Brenda con voz monótona y apagada. Evitó mirar las alas de la mujer prendidas en su blazer. La joven auxiliar pagó, ajena a la tormenta que rugía tras la mirada vacía de la cajera. Al irse, Brenda la vio partir. Un fantasma que acechaba la vida que una vez tuvo. Era una historia con moraleja que se susurraba en las salas de espera de la tripulación y en los centros de entrenamiento. La auxiliar principal que intimidó al pasajero equivocado y le cortaron las alas para siempre. Su amargura no se había suavizado en reflexión. Se había endurecido en un cascarón frágil. No había aprendido que estaba equivocada. Solo había aprendido que había perdido. El eco para Brenda era el constante sonido de su propia irrelevancia. Para el capitán Robert Sterling, el eco era el silencio. El estruendoso rugido de los motores a reacción había sido reemplazado por el silencioso zumbido de una carretilla elevadora en el cavernoso almacén de Sterling Automotive Solutions, una empresa propiedad de su hermano menor, quien le había dado trabajo por lástima. Su título de capitán, que una vez fue parte inseparable de su identidad, había desaparecido. Aquí estaba solo Bob. Pasaba sus días gestionando la logística, revisando facturas y supervisando el envío de silenciadores y convertidores catalíticos. Su hermano había intentado ser amable. Mira, Rob, es un nuevo comienzo. Una oportunidad a ras de suelo. Pero para un hombre que había pasado su vida a 37.000 pies de altura, el suelo era un país extraño y humillante. Había intentado hace 6 meses recuperar su licencia para volar pequeños aviones de carga en la selva de Alaska. Cualquier cosa con tal de volver a volar. El asegurador echó un vistazo a su historial de la FAA y se rió. La suspensión era una cosa. La razón era una situación no asegurable. Riesgo. El nombre Sterling estaba ahora vinculado al escándalo de Global Airways, una mancha permanente. Una tarde, mientras revisaba hojas de cálculo de inventario en su pequeña oficina, escuchó a 2 jóvenes mecánicos en la bahía hablando de vacaciones. «Volamos con Global», dijo uno. «Qué amables son ahora». El auxiliar de vuelo ayudó a mi esposa con la silla del coche durante unos 10 minutos y nos ofreció refrigerios extra para el niño. Sterling se estremeció como si lo hubieran golpeado. Cerró los ojos y la imagen del rostro del Dr. Reed apareció en su mente, tranquilo, sereno y absolutamente resuelto. En la tranquilidad de ese almacén, lejos de los abogados y las preguntas formales, una pizca de genuina comprensión finalmente atravesó su armadura de arrogancia. Su error no fue solo confiar en Brenda. Su error fue una falta de percepción. Había visto a una mujer negra presentar una queja y había visto un problema que debía resolverse, no a una persona a la que escuchar. Había actuado para proteger la jerarquía, a su tripulación, su propia y cómoda autoridad. No había logrado ver. Ser humano. El arrepentimiento que sentía ahora era diferente del pánico inicial de ser descubierto. Era más profundo, teñido de una vergüenza que se asemejaba inquietantemente a un crecimiento personal. El eco para Robert Sterling era el silencio ensordecedor de un cielo que ya no podía tocar. Un silencio que lo obligó finalmente a escuchar al hombre en el que se había convertido. Al otro lado del mundo, un eco diferente tomaba forma. Chloe Jensen se abrochó el cinturón de seguridad en un asiento plegable a bordo de un vuelo transatlántico.
Ahora trabajaba para una aerolínea europea, tras haber dejado atrás el recuerdo tóxico de Global Airways. Era azafata de alto rango, sobrecargo, y llevaba su nueva autoridad con una gracia serena y una mirada vigilante. En pleno vuelo, vio a un azafato junior, un joven llamado Liam, hablando secamente con una pareja india de ancianos que estaban confundidos con los formularios de aduana. Su tono era despectivo, su impaciencia palpable. Es realmente muy simple. Solo marca las casillas, dijo con un suspiro. Chloe sintió una fría punzada de reconocimiento. Vio la mueca de desprecio de Brenda en la impaciencia de Liam. Vio la indiferencia del capitán Sterling. Antes de que el momento se agravara, intervino. Se acercó, se arrodilló junto a los asientos de la pareja, para estar a su altura, y sonrió cálidamente. Puede ser un poco confuso, ¿verdad?, dijo con voz suave. Repasémoslo juntos. Mi nombre es Chloe. ¿Cuál es su destino en Estados Unidos? Pasó 5 minutos guiándolos pacientemente, explicando cada pregunta y usando un bolígrafo para señalar las líneas correctas. Liam se apartó, perseguido y sorprendido. Más tarde, en la cocina, Chloe le habló en privado. Estamos aquí para ayudar a Liam por todos. Ese es el trabajo. No solo servir bebidas, sino servir a la gente. Nunca olviden que la lección que aprendió en el fuego y la humillación se había convertido en su principio rector. El eco de Chloe fue la onda expansiva positiva que ahora creaba, una fuerza silenciosa para la misma dignidad por la que la doctora Reed había luchado. Y en Washington, D.C., la doctora Evelyn Reed estaba con su sobrino de 6 años, Leo, en el vasto atrio soleado del Museo Nacional del Aire y el Espacio. Estaban bajo la mosca derecha de 1903, la frágil máquina de madera y tela que lo inició todo. ¿De verdad voló?, preguntó la tía Leo, con los ojos abiertos de asombro. De verdad voló, dijo Evelyn con una voz cálida. Nos enseñó que todo es posible, que pudiéramos tocar el cielo. Su puesto en la FAA había crecido. La iniciativa Volar con Dignidad era su logro distintivo, y tenía fuerza. Las aerolíneas ahora se enfrentaban a fuertes sanciones inmediatas por denuncias de discriminación fundamentadas. El sistema de denuncia era transparente y la capacitación rigurosa. La cultura estaba cambiando, lenta pero seguramente. El incidente de Global Airways se había convertido en un caso de estudio legendario en los programas de capacitación de la FAA. Una lección que se enseñaba a cada nuevo piloto, auxiliar de vuelo y agente de puerta. Evelyn ya rara vez pensaba en los individuos. Eran notas a pie de página en una historia mucho más amplia de corrección sistémica. No sentía ningún enojo persistente, solo una sombría satisfacción de que el sistema, impulsado por una mano firme y justa, hubiera funcionado. Su lucha nunca fue por venganza contra un auxiliar de vuelo grosero o un piloto arrogante. Era por Leo. Era por la pareja india a la que Chloe había ayudado. Era por cada persona que compra un billete y deposita su confianza en la promesa de la aviación, la promesa de un viaje seguro y respetuoso. Su teléfono vibró. Era una alerta interna sobre un sistema meteorológico que estaba dejando en tierra los vuelos en Medio Oeste. Escribió una respuesta rápida, y su atención se centró instantáneamente en la logística de seguridad y control de flujo. El trabajo era interminable. Al guardar el teléfono, Leo señaló hacia el techo de cristal. En lo alto, un avión de pasajeros dibujaba una silenciosa cicatriz blanca en el lienzo azul profundo del cielo. Mira, tía un avión. Evelyn levantó la vista, protegiéndose los ojos del sol. Lo observó hasta que fue solo un destello plateado en la distancia. No veía la designación de una aeronave ni un posible problema regulatorio. Veía un remanso de esperanza y conexión, un pedazo de cielo por el que había luchado para que fuera un poco más digno de los sueños que inspiraba. El eco del vuelo 1782 para ella era el silencioso zumbido de un sistema mejorado,
un cielo más justo y la firme convicción de que una persona fiel a sus principios podía ayudar al mundo a tocar el cielo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Fue el karma rápido y justo? La historia de la doctora Evelyn Reed es un poderoso recordatorio de que el prejuicio y la arrogancia, especialmente cuando se combinan con un poco de autoridad, pueden tener consecuencias devastadoras. Brenda Miller y el capitán Sterling creían ser intocables. Pero aprendieron a las malas que la responsabilidad puede alcanzarte incluso a 30.000 pies de altura. ¿Qué habrías hecho en la posición del Dr. Reed? ¿Cuál crees que es un castigo justo para la aerolínea? Comparte tu opinión en los comentarios. Leemos todos y cada uno de ellos. Esta historia demuestra por qué es tan importante alzar la voz y por qué los sistemas de rendición de cuentas son importantes. Si esta historia de justicia y karma duro te pareció tan convincente como a nosotros, dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna.